de cultura y cierto nivel de comprensión del mensaje de Dios. Mejor buscar, como dice Pablo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay alguna emoción, algún sentimiento que nos pueda dar expresiones de corrección amable, bondadosa y virtuosa, en eso pensemos y pidamos dirección antes de abrir nuestra boca. Pedir dirección a nuestro Padre Celestial para ayudar realmente a el que habla con nosotros o a los que nos rodean, que realmente nuestra corrección y conversación lo conduzca a caminos que van a permitir establecer y permanecer en una buena relación. Fíjate que cuando realmente lees la Biblia y lees las emociones que Jesús vivió en este mundo, Él no se las callaba, Él las expresaba, porque vivió en un ser humano, en un cuerpo, ¿no? Sí. Dios en su Hijo Jesucristo. Y hubo muchas cuando se enojó. ¿Te acuerdas que aventó todo en la iglesia? Cuando convirtieron el templo donde se adoraba a Dios, Él lo dijo en sus palabras, lo convirtieron en un mercado. Algo de eso era necesario, pero los líderes religiosos habían sido permisivos extremadamente, y en lugar de oración había berridos de borregos, de cabras, mugidos de becerros, de vacas, de toros, gritos de cambistas que anunciaban las monedas que ellos estaban manejando para cambiar a los viajeros que iban de otras tierras a Jerusalén a las fiestas importantes de los judíos, como era la Pascua, como era la fiesta de las cabañas, que recordaba el peregrinaje de Israel por el desierto cuando salió de Egipto, y cómo Dios los llevó hasta la tierra prometida y los estableció como les había prometido. Y allí, por indicaciones de Dios, Salomón, hijo de David, construyó un templo para adorar al Padre Celestial, que había hecho tantos favores al pueblo de Israel. Y aún así muy terco, ¿no? El pueblo de Israel. Pero lo que te comentaba es que cuando leemos mucho sobre la vida de Jesús y en verdad entendemos porque una cosa es leer y otra cosa entender. Sí. Vemos cuando también estuvo en el desierto, tuvo hambre, cuando tuvo miedo antes de ir a ser crucificado, el amor que le tenía. También algo que me llamó mucho la atención es la envidia, sí es una palabra, la envidia que tenían sus hermanos biológicos sobre Jesús. Sí. Entonces yo me pongo a pensar, si a Jesús lo traicionaron y perdonó, si a Jesús sus hermanos no lo querían, lo rechazaban.
Y entonces, y su pueblo también, a los suyos vino. Y los suyos, su pueblo Israel, no le recibió, no creyó en las profecías que había desde Génesis, cuando Dios habló con la serpiente antigua, Satanás y la mujer, y le dijo que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente antigua. La simiente, el hijo de la mujer, iba a darle en la cabeza a la serpiente antigua, Satanás, aunque él iba a morder sus talones, lo iba a herir, lo iba a lastimar mínimamente, pero lo iba a hacer, porque después de la lanzada del soldado romano, el escritor dice que salió agua y sangre, y solamente hay agua cuando hay una explosión en el corazón, o sea, cuando hay un síncope cardíaco por emociones encontradas, por sufrimiento y muchas veces por desesperación de ver que los que te rodean no entienden. Es cierto. No quieren entender. Muy buen punto. Y eso fue lo que Jesús pasó. Y el escritor dice, y nosotros vimos, no nos contaron, nosotros lo vimos. Allí estábamos acompañando a nuestro maestro cuando llegó el último momento, y en lugar de quebrarle las piernas, las rodillas, como era la costumbre romana para violentar la muerte por hemorragia de los crucificados, consideraron que Jesús ya había fallecido de los sentimientos tan encontrados que le motivaron al estar ahí en un lugar que no le correspondía. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Por qué te emocionas? Pensar en todo el sufrimiento de Jesús como ser humano, ocupando el lugar de nosotros allí en la cruz, con la única finalidad de que hubiera oportunidad de que nosotros nos reconciliáramos con nuestro Padre Celestial por medio de Él, creyendo, como dice Juan, a los que le recibieron, y Él mismo da la respuesta. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Los que creyeron en su nombre. El nombre que fue dado antes de nacer, que le fue dado, fue Jesús. Y la palabra Jesús viene de una palabra hebrea cuya raíz significa Salvador, el que salva. Jesús es el Salvador, no un Salvador, es el Salvador, el único Salvador, el único que puede salvar. Y Él se lo dijo a sus discípulos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida eterna. Un cambio de ser seres tan finitos, tan pequeños, de tan valor tan pequeño, porque fuimos formados del polvo de la tierra, y únicamente el aliento del Padre Celestial nos dio vida y nos hizo seres que podíamos tener comunión con el Creador nuestro y Creador del universo. Jehová de los ejércitos es su nombre en Israel, el Dios de los cielos
y de la tierra. Y por ese nombre, ahora nosotros podemos tener vida en abundancia. Vida en abundancia, y podemos también, con el control de emociones y sentimientos, vivir una vida en buena relación con nuestro Creador y Padre Celestial, quien ha hecho magníficas y preciosas, dice Pablo, promesas a nosotros por medio de su Hijo amado, de Jesús el Salvador, en quien cada persona que quiera recibirle sea cambiado de un ser finito en un ser como es el Padre infinito, como es el Hijo, como es el Espíritu Santo. Poder tener capacidad de un día convivir con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Como dice Pablo a los Corintios, nuestro Curios, nuestro Señor, aquel que tiene control sobre todo el universo y nos ayuda para que también nosotros podamos controlar todas aquellas cosas con su presencia y el poder de su palabra, para que nuestra vida pueda ser una vida de frutos buenos en abundancia, frutos buenos abundantemente. Si tuvieras que definir emociones, ¿cómo la definirías? Pues las emociones son parte de nuestro ser creado, que es el espíritu. Son sentimientos que podemos canalizarlos de tal manera que nos ayuden a nosotros mismos que los tenemos, que los producimos, y ayuden a aquellos a quienes van dirigidos. O sea, son sentimientos cuando estamos educados en la palabra, como dice Pablo, los canalizamos a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo que es de buen nombre, a todo lo que es bendición, porque Dios dijo eso a Abraham: y serás bendición donde estuvieres tú, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, pues ellos mismos serán responsables del mal que venga a sus vidas por las maldiciones que profieran de sus labios, profetizando contrariamente a la voluntad de Dios, no profetizando el bien, sino profetizando el mal, no profetizando vida, sino profetizando muerte, daño y perjuicio, lastimando nuestros semejantes, nuestros prójimos, a los que el Señor declaró muy bien que el mandamiento: amarás a tu prójimo, uno de los primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso las emociones, si son buenas, nos van a ayudar primeramente a nosotros, que las creamos, que las pensamos, y que muchas veces llegamos a expresarlas y se convierten por nuestro carácter espiritual, en palabras proféticas, que si son buenas van a ser bendición
ayuda y fortaleza para los que las escuchan, pero si no están orientadas en la bendición, harán daño a nosotros primero que las mencionamos, que las decimos, y dañarán también a los que las escuchan, porque no son las hechas o las creadas a la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino son lo contrario a lo que dijo Jesús: bendecid a los que te maldicen, bendícelos tú. Que ellos maldigan, déjalos, pero tú no maldigas, tú bendice. Nunca pagues mal con mal. Procura siempre, como dice Pablo, lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que es de ayuda, lo que es de respaldo, de ayuda espiritual, de ayuda para la vida de aquel que nos oye o con quien muchas veces nos estamos confrontando. No nos bajemos al nivel de una confrontación vulgar o dañina como acostumbran unos, sino a una confrontación en que nuestra parte es llevar a la bendición, llevar a la ayuda, a la sanidad, a la construcción, a todo lo que es bueno, a todo lo que es puro, a todo lo que es bendición. Si tuvieras que darle un consejo aquí a la cámara a las personas sobre sus emociones, las personas que te van a ver, ¿qué le dirías? Les diría que las cuidemos, las formemos. Primero, todas nuestras emociones. Yo, por ejemplo, escucho en el medio donde nací, escuché las palabras que incluyen maldiciones y ofensas para el prójimo, por cualquier motivo. A veces el más insignificante era soltarle una serie de maldiciones, y a veces, aunque uno no las use, pero te pasa algo y brotan de tu cerebro. Y mi oración siempre es: Señor, eso no es lenguaje mío ni tuyo. Tú no has puesto eso en mi mente, en mis sentimientos, tú no lo has puesto. Y yo no quiero ni pensarlo, no quiero ni que venga a mi mente, aunque yo no lo diga, pero ni siquiera quiero pensarlo. No quiero tenerlo ahí, que vaya a brincar un día en un momento de descontrol que todos tenemos de nuestras emociones, que se agitan y se brincan y hacemos lo incorrecto en momentos de desesperación, en momentos de dolor, de angustia extrema. Podemos maldecir y no bendecir. Entonces, esa puede ser la oración diaria: Padre, ayúdame para ser como tu Hijo, siempre bendiciendo, siempre procurando el bien, el beneficio de los demás, que sanaran de sus enfermedades, que fueran librados de sus opresiones, que fueran sueltos de sus cadenas, y no echarles más cargas aparte de sus cadenas, cargar sus cadenas y cargar también un mensaje de recriminación y a veces un mensaje de maldición, de ofensa, dañino, que no edifica, que no hace pensar en lo bueno, que no te ayuda a reflexionar para buscar la dirección correcta, el camino correcto.
Entonces, las emociones se pueden educar, los sentimientos se pueden educar. Y tenemos la promesa de nuestro Padre Celestial que nos va a ayudar, porque eso quiere Él, eso desea Él para cada persona en este mundo. Que siempre se conduzca por lo bueno, por lo amable, por lo puro, por lo que es de buen nombre, por la bendición. Nunca salirse de ese camino correcto. Aunque hay veces que los caminos nos parezcan correctos, su fin es un fin desastroso. Dice la palabra concluyente, es fin de muerte. ¿A cuánta gente las palabras ofensivas los lleva a la muerte nomás por no controlar su emoción y proferir maldiciones, palabras ofensivas en el momento más inadecuado? Los ha llevado a perder su vida, porque la reacción del ofendido se dispara también tremendamente, y si dispone de un objeto que lo convierte, ese objeto que no es para eso, pero lo convierte en un objeto de crimen. Porque si tú tienes un cuchillo en tu mano, el cuchillo no es bueno ni es malo, es un objeto. Pero si tus emociones se alteran, ese objeto que puede ser bueno, tú lo conviertes en un objeto malo, que perjudica la vida de otro, que daña la vida de otro, que puede llevar a la destrucción, a la muerte. Caín, sencillamente con un palo que podía servir para hacer comida, mató a su hermano, lo convirtió en un objeto malo de muerte, cuando en sí era un producto de la creación que podía servir al final de cuentas para destruirlo, pero de tal manera que fuera para beneficio de los que tenían manera de acceder a ese objeto. Por eso el apóstol Pablo decía las riquezas en sí, porque había un malentendido de que las riquezas eran malas. No, dice el apóstol Pablo, no son las riquezas las malas, el amor a las riquezas, el que tu sentimiento se tuerza y las riquezas se conviertan en tu Dios, se conviertan por ti, las conviertas en algo malo, en algo que vas a usar para hacer daño, cuando pudieras hacer tanto bien, tanto beneficio. Así es. Entonces, convertir las riquezas en tu egoísmo, en un sentimiento mal educado, es la que puede convertir lo bueno en dañino para nosotros. Porque cuánta gente cuando tiene recursos tiene un sentimiento negativo, un dolor, va y se refugia en lo más barato que haya, en el mezcal, en el alcohol puro, revuelto con algún juguito, con algo, y se embriaga hasta destruir su hígado, su aparato digestivo, por el efecto de las sustancias que contiene el alcohol puro, el alcohol médico, que muchos llegan al extremo porque es lo más barato que aún para ellos mismos de gastar o de comprar. Y ahora con la época moderna, que hay tanta facilidad de con desperdicios crear sustancias que embrutecen al ser humano
y sí lo hacen olvidar, a lo mejor por minutos, por horas, su amargura, su dolor, pero al final lo lleva a la destrucción o a una mayor complicación en su organismo de daño, más que sentimientos, en un daño físico, su hígado, su páncreas, su vaso, sus intestinos, su estómago, su corazón, sus arterias, sus venas, su sangre que corre por venas y arterias, se envenena y envenena su cuerpo, produciendo daño, produciendo estados críticos de enfermedad. No sabemos, pero es posible que muchos de los consumos de drogas de cualquier tipo alteran nuestro organismo y son las promotoras o las autoras de que haya tanto cáncer de diferentes tipos, ¿verdad? Cáncer en la sangre, cáncer en el hígado, cáncer en el páncreas, cáncer en los intestinos, en el estómago, y hasta llegar a plagar todo el organismo con esa o esas enfermedades, algunas que, pues, yo creo que por no saber más, le ponen cáncer, ¿verdad? Aunque sean variantes. Diferentes enfermedades. Pero todo eso, ¿hasta dónde llevó el mal uso de algo? Por el sentimiento mal educado. Si dejamos bien el sentimiento, es decir, cuando leemos, si adquieres riquezas de acuerdo con la escritura, dale gracias a Dios, porque todo bien, todo lo bueno viene del Padre de las luces, de nuestro Creador, y viene para nuestro bien. Necesitamos nomás encontrar el camino correcto de su aplicación, y entonces veremos cómo aquel bien, aunque sea ahorita pequeño, luego se convertirá en algo que va a expandirse, a extenderse, a hacer bien a este, y luego este con el que sigue, y el que sigue con otros dos, y aquellos dos con 4, y aquellos 4 con 8, y así. Elevando en potencia se van multiplicando el bien. Entonces, el consejo es: lea usted tratando de entender qué significa. Ahora, no es muy difícil porque miren, el autor de la Biblia es Dios, y Dios no vino a escribirlo, pero escogió hombres y mujeres que eran aceptos de Él, y ellos lo habían aceptado como su Padre, y se conducían por los mandatos de Él, dados en la antigüedad, por otros hombres y mujeres cercanos al amor y a la voluntad perfecta de Dios. Y eso que está escrito es palabra, y la palabra de Dios es poderosa. Bastó con que Dios dijera: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y la luz se llamó día, y luego le hizo un astro para que gobernara en el día, fue el sol, y a las tinieblas llamó noche, y le puso un astro para que distinguiéramos el día de la noche, y nos puso la luna, y creó las estrellas, todo lo demás que hay en el universo,
para que nos sirvieran de guía y supiéramos que estábamos en otro tiempo. Si la noche llegaba, era el tiempo de descansar conforme a sus planes, para que nuestros cuerpos pudieran vivir largos años con buenas conductas, con buen trato para nosotros mismos, amando nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. No solamente cuidar el cuerpo, que es bueno hacerlo, pero junto con el cuerpo estamos hablando ahorita de emociones, y las emociones, aunque están en nuestro cuerpo, pero son frutos de nuestra parte espiritual, del espíritu, del alma que Dios puso en nosotros como vida propia, y de su espíritu que sopló en Adán, el único ser que, aunque lo crió de la tierra, pero fue el único ser que Dios le dio su aliento, le dio de su espíritu, para que pudiera tener comunión con Él. El Espíritu de Dios en nosotros nos permite comunicarnos con el Dios eterno, que es espíritu, espíritu con espíritu. Y el espíritu ayuda a nuestra alma a llegar a entender eso y buscar esos sentimientos y buscar esa relación que va a ser siempre de gran beneficio para nosotros, para nuestra familia y para todos los que nos rodean. El mundo entero se va a beneficiar, en pequeño o en gran volumen, pero todos se van a beneficiar. El bien nuestro es bien para todos. Ese es el plan de Dios, que el bien se multiplique de tal manera que llene todo ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos permita vivir años de bienestar. Amén. Por eso dice el bendecid. Dios bendice. Sus hijos debemos bendecir siempre a los que nos rodean y amarlos como lo que son nuestros hermanos de creación, son nuestros prójimos, son los que nos podrán acompañar si ellos también reciben a Cristo. Nos acompañarán para estar en la presencia del Altísimo junto con su unigénito y amado Hijo, que Él dijo: yo quiero que donde yo estoy, ustedes, mis seguidores, también estén, porque yo he venido para que tengan vida, y tengan vida en abundancia, vida eterna. Se acabó la vida pequeña, ahora sigue la vida eterna, vida en abundancia. Bueno, pues vamos a despedirnos con una oración. Vamos a pedirle al abuelo que nos despida con una oración. Padre amado, gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, ayúdanos para buscarla en la lectura de el libro que por medio de hombres y mujeres que te amaron y que tú escogiste, le escribieron y los inspiraste con tu Santo Espíritu para que escribieran solamente aquello que iba a beneficiar a tu creación, a nosotros, los seres humanos, parte de tu creación. Gracias, nuestro Padre, porque tu palabra, dijo Jesús, es verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra puede santificarnos, puede perfeccionarnos, porque para eso fue dada. Gracias, Padre. Y, Padre, que los oyentes acepten este consejo de uno que te conoció hace muchos años y luchó por seguir
a tu Hijo, ser su discípulo, y que Jesús fuera mi maestro por excelencia. Gracias, Señor, porque Jesús es el maestro por excelencia, el buen maestro que nos va a enseñar todo aquello que nos conduce por el camino del bien y nos conduce a tu presencia, a que un día lleguemos a estar en tu presencia y toda tu creación juntos alabar tu nombre y darte gracias por todos los bienes que recibimos en esta corta vida en la tierra, pero por todas las promesas eternas que luego en tu Hijo recibimos y tendremos un día, porque tu palabra es verdad y es fiel y se cumple siempre fielmente. Prometiste un Salvador y vino el Salvador, tu unigénito, amado Hijo, que como testigo Juan el Bautista, al comenzar su ministerio y ver a Jesús ahí entre la multitud, dijo a sus seguidores: ahí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan siguieron al Cordero, al Maestro por excelencia, y formaron parte de los primeros 12 que se capacitaron, fueron capacitados por el Divino Maestro para hacer llegar el mensaje de la buena nueva del Padre Celestial a toda la creación, a todas las criaturas en el mundo. Y el Evangelio, el mensaje de Dios, llegó a nosotros porque fue una promesa de Dios cumplida por medio de su unigénito y amado Hijo. Gracias, nuestro Padre, porque eres bueno. El salmista lo repite en muchos de sus salmos: que te adoremos, que te alabemos, te demos gracias, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tu amor es inagotable, no se acaba, se renueva cada día, cada mañana, viene a nuestra vida y al despertar podemos invocar esa misericordia para que en este nuevo día nos acompañe, nos fortalezca y nos ayude para obedecer tu palabra y hacer tu voluntad. En Jesús, gracias por todo tu amor, y te rogamos que nos acompañes hasta el último instante para obedecer tu palabra y guardarla en nuestro corazón y practicarla en nuestra vida diaria. En Jesús, muchas gracias. Desde ahora y hasta la eternidad. Amén, Señor. Pues muchas gracias, esperamos les guste este episodio y sí, bueno, pronto vamos por el siguiente con el favor de Dios. Que Dios les bendiga, gracias. Bendiciones, bendiciones. En Jesús hay bendición.